Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. Hola, estamos en Canal 13 realizando hoy una entrevista especial para Primera Plana del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. El día de hoy conversamos con don Javier Rojas González, uno de los hombres más importantes para la radio de nuestro país. Cuéntenos de sus inicios, don Javier. ¿Cómo fue ese inicio de usted en la radio? Bueno, fue un accidente. Yo vivía en Alajuela, precisamente hablando de mamá. El doctor Umaña Cordero le había recomendado el clima de Alajuela. Vivíamos en 5 esquinas de Tibás, por lo cálido que es Alajuela, y tenía un pequeño soplo en el corazón, entonces le recomendó el clima de Alajuela. Y entonces llegó Carlos Manuel Reyes a Alajuela y puso una televisión circuito cerrado. Él es el fundador de la televisión en Costa Rica. Y entonces Carlos Manuel Reyes, el ingeniero, y por ahí entonces comencé yo a llegar a Ecos del Poás. Y entonces estando ahí en Ecos del Poás, travesaba algunas cositas, veía a los muchachos, a los compañeros que posteriormente fueron compañeros. Y un día 11 de abril de 1956, con aquella famosa frase de don José Figueres Ferrer en el discurso a Juan Santamaría, que se cumplía el centenario de la guerra del 56. Y entonces dijo: te me adelantaste 100 años, hermano Juan. Ya qué barbaridad, don Pepe. Pero resulta que se le portaron mal a don Terry Martínez, los empleados de Ecos del Poás. Y don Terry en carrera para acá y para allá me dice: Heredia, porque a mí me decían Heredia en Alajuela, por el herediano. Heredia, me dice, usted me haría un favor, usted sabe algo de esto. Le digo: yo he visto. Bueno, y me dice: quédese aquí y maneje esto. Y entonces abrí a las 10 de la mañana Ecos del Poás. Ese día que don Terry Martínez me invitó a que yo hiciera travesuras. Y las travesuras aquí me tienen. Su paso por el periodismo radiofónico también pasa por Centroamérica. Y no solamente eso, don Javier, ¿cómo es su llegada a la primera emisora ya grande comercial del país? Bueno, la primera emisora grande en la que llegué, porque de Ecos del Poás pasé a Radio Tropical en Heredia. De Radio Tropical me trajo don Antonio Múrolo a Radio City, que era potente y popular, una emisora de primer brillo. Y luego pasé a La Voz de la Víctor. Decir La Voz de la Víctor era sentarse prácticamente en una cuna muy especial. Pero lo más importante que me sucedió a mí fue llegar a Cadena de Emisoras Colombia. Voy a cumplir 50 años el año entrante de tener la relación con Cadena de Emisoras Colombia. ¿Su primer mundial? 1970, precisamente con Colombia. Bueno, todos los mundiales los hice con Colombia. En 1970 con los compañeros Jorge Pastor Durán, Carlos Alberto Patiño y José Luis el Rápido Ortiz. Yo recuerdo que Patiño era uno de los personajes queridísimos. En su fallecimiento Costa Rica sufrió muchísimo. ¿Cómo no? Era de los grandes locutores que tuvimos de antaño. Sí, yo tuve una sorpresa muy desagradable porque estaba en Punta Arenas para transmitir un partido, era día sábado, un partido el domingo en el Estadio Lito Pérez, y me dijeron: acaba de morir Patiño. Y me dice: y murió aquí en Punta Arenas. Digo: ¿cómo? Bueno, eso me sucedió con Carlos Alberto Patiño, que no me decía Javier Rojas, sino que me decía, para molestarme, J.B. Ross. Don Javier, usted haciendo radio, una de las experiencias más importantes supongo que también tuvieron que ver con la venida del Papa. En algún momento representó algo importante en lo que era hacer radio. Con el señor Carlos Boctila, Juan Pablo II, me tocó estar los 6 días que estuvo en Costa Rica, pie a pie con él, en toda parte, menos yo no fui a la gira que él hizo a Centroamérica, pero sí lo recibíamos. Y fue algo verdaderamente extraordinario la visita de Caro Boctila. Me acaba de decir nuestro ex embajador en el Vaticano, Fernando Sánchez,
con quien tuve el placer de estar con él, me acaba de decir lo maravilloso que representa para alguien estar a la par de dos papas. Y él tuvo no a Juan Pablo II, sino que tuvo a Joseph Ratzinger y a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio. Siempre se ha dicho que el ejercicio del periodista, y específicamente el que hace radio, lo obliga a estar en la calle. ¿Cómo se hace para llevar una vida familiar sostenida y la suya, que es un ejemplo para todos nosotros, don Javier? Bueno, lo que sucede, ya tengo 53 años, ¿verdad? Sí, señor. De jinetear eso, ¿verdad? Con mi esposa Janet. Y de verdad, no crea que soy muy quieto. No. Tampoco soy un bandido, tampoco. No. Lo que sucede es que he tenido una esposa muy comprensible, unos hijos verdaderamente especiales, ya tengo nietos grandes también especiales, y entonces la vida me ha llevado por un camino donde la calle, como usted lo dice, yo no fui de mucha calle como periodista, porque no fui reportero, sino que fui más que todo de cabina, de estadio, de todo ese andamiaje que da precisamente el campo deportivo, que últimamente lo he dejado un poquito atrás para meterme en cosas más serias, como es criticar lo malo, que por cierto abunda en este país. Y usted tiene gran credibilidad para hacerlo. Don Javier, su hijo le acompaña en el programa de radio que realiza en la actualidad, por cierto, don Mario Javier. Sí. Representa una pieza fundamental en su vida y en ese trabajo sistemático que usted sigue haciendo en radio. Bueno, él es especial para mí, es mi hijo mayor y es el primogénito, y de verdad que llena algo muy grande en mi vida, como lo llenó mi hermano Luis Alberto. Luis Alberto, sí. Que Dios goce. Y mis dos hijas, Rosa María y Leonor Janet. El único que entra a radio es don Mario Javier, entonces, con Nada usted. Nada más. Las otras me escuchan. ¿Qué diferencia hay en la radio de antes a la radio actual que podríamos decir don Javier Rojas González extraña? Lo que extraño más, las mentiras. Lo que extraño más, la sobadita de leva. Lo que extraño más. Explíqueme eso, explíqueme. ¿La sobadita de leva? Sí. De ahí que todo el mundo pasa sobando la leva, para quedarle bien a todo mundo. Lo que se dice popularmente el yes man. Sí, señor, porque no se atreven a decir la verdad cara a cara. No se atreven a decir la verdad cara a cara. Por ejemplo, yo tuve una entrevista con el expresidente Arias Sánchez y en su casa le dije, tengo que repetirle lo que yo comento con mis amigos en la calle. Y me dice, ¿de qué se trata, Javier? Y ya se agarró las manitas, ¿verdad? ¿De qué le pasa a usted esto y el otro? ¿Cómo me trata usted a mí? Le digo que usted es candil de la calle, oscuridad de la casa. Don Javier, se extraña que las cosas se digan de frente entonces en el periodismo nacional también. Por favor, es muy difícil, porque esto... Tenemos muchachos muy valiosos, claro que sí, hay muchachos muy valiosos, usted es muy joven y sinceramente usted es muy valioso. El hecho de verlo a usted presidente del Colegio de Periodistas quiere decir que es por algo. Entonces no se lo han regalado a usted las cosas. Y entonces tengo por ahí, no voy a nombrarlos porque pecaría injustamente de dejar a alguien prácticamente en ese saco, con ese hueco. Don Javier, vamos a retomar en este segundo momento que vamos a tener, que es el segundo segmento de la entrevista, un poquito sobre la realidad nacional y vamos a tener la oportunidad de repartir todo el ácido que usted dice que debería estar en el periodismo nacional. Estamos haciendo una entrevista con don Javier Rojas González. Espero que Canal 13 no lo censure. No lo van a censurar, don Javier. Bueno. Estamos en una entrevista con don Javier Rojas González, recordando su trayectoria, un hombre de radio, pero además
un hombre que representa en el periodismo nacional una pieza fundamental en ese andamiaje de hacer comunicación. Ya casi regresamos. Regresamos, estamos en Canal 13 conversando con don Javier Rojas González. Don Javier, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista, la hemos disfrutado muchísimo. Don Javier, la política para usted nunca ha sido ausente. ¿Qué pasa con nuestro país? Ahora, a propósito de su programa de radio, donde usted tiene la oportunidad de decir de lo más malo, me acaba de haber dicho, ¿no? Correcto. Es que abundan los sinvergüenzas, para empezar. Creo que es una palabra liviana para los sinvergüenzas que existen en este país. La corrupción se hizo presente en Costa Rica y las componendas, que estamos a un paso de una nueva componenda, porque quieren nuevamente que ejerza el poder en Costa Rica el bipartidismo, o sea, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Precisamente tengo una entrevista un día de estos con don Rodolfo Pizarro Rocafort, que es posiblemente el candidato de la Unidad Social Cristiana para 1918. Aunque el presidente del partido es Pedro Muñoz, que también tuvo intenciones anteriormente. No, sí, pero no, Pedro ya jugó. Sí, don, no, Pedro, don Rodolfo Pizarro hablemos, Vázquez. porque usted me está diciendo que hablemos claramente. No, es Rodolfo Pizarro, ¿verdad? Y a don Rodolfo Pizarro le voy a decir, si a esa componenda se expone usted del bipartidismo, ¿verdad? Con el Sobalevas, a Oscar Arias, a Rafael Ángel Calderón Fournier, a Luis Fishman, a Rolando Laclé, a José María Figueres, a todo ese grupo de gente. No nombro Pacheco porque Pacheco para mí no existe. Entonces, dentro de ese campo, tenemos que llegar a una conclusión. No puede el país volver a los últimos 30, 35 años, donde el bipartidismo destrozó este país. Este país fue destrozado. Vea que ahora Figueres Olsen está hablando de que el tren sería maravilloso, ¿verdad? En Costa Rica. Bien, ¿quién fue el que quitó uno de los trenes? No fue él. ¿Y quién fue el que quitó otro tren? No fue su papá. ¿Y quién fue el que desapareció el tren bananero de Golfito, toda esa zona bananera? ¿No fue un familiar de ellos también, muy cercano? Entonces, hablemos con toda claridad. No, Javier, no se ha salvado ningún político de que le demos una nalgada hoy. Ahora, ¿Nalgada? La llegada con el cambio... Es que la nalgada se le da a un niño. Usted es una voz autorizada para dar esa regañada que estamos dando, entonces. No. A mí no me importa, porque ya la edad mía es una edad donde miro hacia atrás y me daría profunda vergüenza, debo decirlo de esta manera, profunda vergüenza que mañana otro día un nieto, ya no es mi hijo, ni mis dos hijas, un nieto me reclame o unas nietas me reclamen, papá, porque me dicen papá todos, ¿por qué hiciste eso? Don Javier, pero el cambio llegó y lo representó don Luis Guillermo, actual gobierno. Estoy esperando a don Luis Guillermo. Mire, le voy a decir una cosa, me regaló esto. Me regaló don Luis Guillermo esto, lo aprecio mucho y creo en él. Sigo creyendo en él. Es una persona honesta, clara, cristalina. Espero no equivocarme. Espero que no me salga güero, como dijo José Figueres cuando se refirió a varios políticos del Partido Liberación Nacional, don José Figueres Ferrer, es que me salieron güero o me salió güero. No. El güero estaba totalmente metido dentro del balcón verde. Don Javier, ese fenómeno de la política es muy importante, pero también hay otro fenómeno importante en su vida, que es casualmente la radio vinculada al fútbol específicamente. Hay muchos periodistas que dicen que usted es una de las personas que más conoce de ese tema en nuestro país. Don Javier, hoy antes de la entrevista conversábamos y decíamos que qué es lo que pasa con el jugador profesional que muchas veces tiene la posibilidad de meter el gol y pareciera que por obra y gracia
patea hacia otro lado. ¿Qué es lo que pasa, don Javier, con nuestro fútbol? Bueno, le voy a decir una cosa. Es un fenómeno mundial, decía usted también. Voy a dividir esa pregunta en dos. Acabo de terminar de hablar de corrupción. El dirigente de Costa Rica, no todos, está corrupto. El dirigente deportivo. Hoy escuchaba precisamente a alguien hablando, dice, es que las entradas servirán, hablando de las entradas del campeonato mundial, ¿verdad? Que se les entrega a cada federación que clasifica, servirá para fortalecer económicamente a otras ligas de futbolísticas. Muy bien, pero si ya esas entradas fueron dadas, está Seúl, Corea, Japón, está Alemania. ¿Y qué pasó con los millones de dólares de esas entradas? ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué bolsa fue a parar? No a instituciones futbolísticas, sino a qué bolsa o bolsas fueron a parar esas entradas que fueron vendidas. Ejemplo, Jack Warner en Trinidad y Tobago. Ejemplo. Bueno, aquí también sucedió. Lo que pasa es que no llegó aquí. Y a mí no me hizo caso el anterior director de OIJ, señor Rojas, que le dije, hay una beta maloliente en la casa de los sustos. A ver, el fútbol entonces está afectado sistemáticamente desde las dirigencias y los futbolistas. Bueno, no. Futbolista, déjenmelo aparte. Que juega mal, juega mal. Que no es responsable, no es responsable. ¿Por qué? Porque no es un futbolista de calidad. No estamos hablando del futbolista que sea corrupto, no. De eso no puedo llegar a eso. Pero sí puedo hablar de otras cosas que han sucedido y donde hay pruebas totales de que no solamente en el campo político, sino que en otras áreas el campo está maloliente y corrupto. Quiero que me diga unas palabras porque sé que lo entrevistó y usted me dijo hace algún tiempo que a usted nunca le dio sospecha que Jorge Luis Pinto fuera un director técnico que maltratara a los futbolistas. En una conversación que tuvimos en el pasado, eso me dijo usted. Sí, señor. Usted me dijo que era uno de los mejores técnicos que usted ha conocido que estuvieron en el país. Sigo diciéndolo. Claro que sí, sigo diciendo. ¿Quién puede decir de que don Jorge Luis Pinto, verdad, no es un gran técnico? Es un gran técnico, lo sabe todo mundo. El que estuvo en contra de él y los que estuvimos a favor de él como técnico. En el campo ya personal, yo no entro en esa materia porque se equivocó. Comió muchas hormigas en Santander, lugar de residencia y nacimiento de Jorge Luis Pinto. Las hormigas que dicen que son sabrosísimas. Santander en Colombia. Hormigas culonas le dicen, don Javier. Hormigas culonas, le dicen. Culonas, claro que sí. ¿Y sabe dónde se reproducen? En los cementerios. ¿Usted sabía eso? No se lo sabía. En los cementerios se reproducen esas hormigas. Comió muchas hormigas y creyó que el costarricense se tragaba las cosas fácilmente. Aquí se equivocó. ¿Cómo se equivocaron los que rompieron con él? ¿Qué podemos esperar de la selección nacional, don Javier? Muy poco, porque mejor no quiero hablar todavía, porque hace poco tiempo, ¿verdad?, se eligió la nueva Federación Costarricense de Fútbol y hay que darle tiempo a la duda. Yo tengo mucha duda, demasiada duda, y entonces sería ingrato decirle a la gente o ponerla a pensar y a desmoralizarse, decirle, estamos con un porcentaje más alto de no ir a Rusia que de ir. Don Javier, hace mucho tiempo conversé con usted y también me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Le dije que si Keylor Navas era el mejor portero que tenía este país, me hizo una lista de 10 porteros que usted considera que trascendieron muchísimo y que tenían una categoría casi que igual a Keylor. Y hoy quiero volverle a preguntar, ¿es Keylor Navas el mejor portero que ha tenido Costa Rica? Todavía no, todavía no.
si no ha jugado un año con un equipo grande, ¿verdad? Y aquí hemos tenido guardametas que se los puedo volver a nombrar, ¿verdad? Extraordinarios. Le nombré 10. Bueno, si le nombré 10, le puedo decir que puedo nombrarle 15 o 20. Pero todavía, que es un gran guardameta, no hay duda. Que está demostrando su grandeza con el Real Madrid, y es un honor para Costa Rica que un muchacho tan joven como él esté en un equipo como el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, es el equipo del siglo, Real Madrid. Es un honor, pero para demostrar eso necesita, pongámosle poquito, unos 2, 3 años de regularidad. Y entonces aquí nos sentamos si quiere, si Dios nos deja, ¿verdad? Y le digo, se lo dije, ¿verdad? Don Javier, en el periodismo actual, usted dice que se extraña mucho hablar de frente, decir las cosas de frente. ¿Cuál es la recomendación que Javier ha llevado a sus espaldas siempre para que nosotros como audiencia sepamos que es el ejemplo fundamental para el periodismo actual? ¿Yo? Sí, señor. No, yo no soy ejemplo. No. Yo soy consecuencia de 2 becas que tuve en 2 fuertes militares de los Estados Unidos. Me enseñaron a no mentir. Mamá me enseñó a no mentir. Solo una mentira le pude hacer a mamá, porque se fue al cerco de la casa, el solar de la casa, trajo en sus manos unos chiles, me los restregó en la boca, y de ahí en adelante jamás. Pero también tuve la oportunidad de tener ejemplos en esta empresa donde estoy, en Radio Colombia, de personas que, al observarlas como son, me obligaron a decir la verdad. Me obligaron, digo mal, no me obligaron. Desde 1982 no estaba usted físicamente en el Canal 13. Sí, correcto. De ahí, de aquí yo me fui, porque le dijeron a don Luis Alberto Monge Álvarez que yo había hablado mal de él. Se lo dijo Armando Vargas Araya. Armando, sí. Armando, el ministro de Información, ¿verdad? Que es un intrigante, por cierto, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Yo, ¿qué tenía que hacer? Primero, no me iba a quedar en un gobierno, por muy amigo que sea de Luis Alberto Monge Álvarez, el querido gordito, porque somos amigos, yo no me iba a quedar en un gobierno verde y blanco. Don Javier, hay muchas historias que contar de usted, inclusive en prensa escrita, como, usted le relataba a una persona que era el que escribía su columna, porque a usted el periodismo escrito nunca le pegó fuerte en el corazón. Era muy malo. Su vida está en la radio. ¿Cuál es el mensaje que deberíamos de darle a los que hacen radio en la actualidad para que tomen como regla la objetividad que usted dice que le enseñó su mamá? Primero, para no mentir, quererse, para que no lo agarren una mentira. Me decía una periodista en una entrevista de televisión, ¿por qué usted contesta tan rápido? Y entonces le dije, contesto muy rápido porque lo que voy a decir es la verdad, porque si me quedo pensando, estoy buscando la mentira, Y segundo, le recomendaría, sea valiente, que a ninguno nos regalan nada. Don Javier, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tener la posibilidad de decirle a la gente que una de las cosas fundamentales en el periodismo es hablar de frente y ser objetivo. Es un placer haberlo entrevistado, don Javier. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.